Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. 2.7 millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a una edición más de Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Le damos la bienvenida a nuestros panelistas y a nuestro ponente, el doctor Ricardo Méndez, que el día de hoy viene a hablarnos de los cambios en las reglas generales de comercio exterior, que es un tema en donde todo el mundo está hablando, y pues el día de hoy nos dará un avance, ¿verdad? Recuerden que bienvenidos todos los que están sumándose. Antes, si me permite, Ricardo, antes de comenzar con este trueque, como todo el mes de octubre hemos estado participando de la campaña de prevención de cáncer de mama. Bueno, pues hoy no es la excepción, y ya comentábamos el lunes que dentro de la prevención que debemos hacer, pues evitar las bebidas alcohólicas, un peso saludable, mantenernos activas. También pudiera considerarse importante limitar las terapias hormonales y reducir el consumo de tabaco. Pero, ¿cómo le vamos a hacer una vez que sabemos que tenemos que ir al médico? Bueno, los primeros cambios que deberíamos notar son, deberíamos ver una apariencia o textura distinta en la piel de los senos, y entonces ahí tendríamos que ir con un médico. Si también encontramos cualquier bulto de apariencia diferente a lo normal, ya saben, la revisión autoexploración debe ser en el 5.º día después del periodo, y entonces ahí podríamos notar algún tipo de cuestiones extrañas. ¿Y qué pasa? Bueno, pues nuestro médico nos va a indicar los exámenes que debemos hacernos, si es necesario consejería genética, en el caso de personas con antecedentes familiares, y también a lo mejor pudieran sugerir que se hicieran frecuentemente los exámenes. Pero ya saben, una vez que nosotros detectemos algo extraño, tenemos que ponernos en manos de un equipo médico. Vuelvo a recordar, pregúntenle si ya se hicieron los exámenes, amigas, vecinas, compañeras de trabajo, a todas las mujeres que están aquí y que conocemos. Bueno, continuamos. Y ahora sí, si me permiten, voy a presentar la semblanza del doctor Ricardo Méndez. Actualmente es director de consultoría en TLC Asociados, socio de Training Law College, y dentro de su trayectoria, pues tiene las certificaciones en ISO 37001, 37301. Está certificado también como perito en compliance por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento. También tiene certificación en ISO 31000, en 31022, 37301. Certificado también en las reglas de Incoterm 2020. También en competencias de conocer, en el estándar 1301 y en el estándar 0707. También ha sido profesor de asignatura a nivel licenciatura y maestría en diversas universidades de Baja California,
también instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es articulista de temas aduaneros y de comercio exterior en TLC Magazine y algunas otras revistas especializadas, autor de más de 8 libros en materia aduanera y comercio exterior. Le damos la bienvenida al doctor Ricardo Méndez, que ya sabemos que es una eminencia y garantía de que nos va a actualizar con todos los cambios. Bienvenido, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Lupita, por la presentación. Un gusto saludar al doctor Máximo Carvajal Contreras. Ya tenía tiempo que no lo veía más que ahí en las grabaciones de YouTube. Y también aquí a mi amigo Héctor Castro. Un placer que estén conectados. Y bueno, sin mayor preámbulo, déjenme compartir una presentación en donde vamos a abordar eh, algunos temas de interés. Obviamente me encantaría todos los puntos, sin embargo, que vamos a hablar de los más relevantes, incluyendo, bueno, pues la modificación que tuvo el anexo 24, apartado C. Pero bueno, vamos a irnos por partes y vamos a comenzar. Miren, hay un tema relevante que se va a conocer a través de un comunicado en donde el Servicio de Administración Tributaria, pues, obviamente, menciona que se va a reforzar la vigilancia para combatir prácticas abusivas. Ese es un tema de interés, sobre todo a veces por el uso de términos este, o palabras, si realmente guardan relación con la actividad que en su caso está realizando el contribuyente y si en ese momento la normativa vigente establece algún tipo de obligación relacionada con el cumplimiento y de alguna manera el contribuyente pues no sigue el procedimiento adecuado, ¿no? Porque el hecho de indicar abusivo, pues es como si estuviese en un momento dado transgrediendo posiblemente la normatividad. Y si en este caso el procedimiento no está regulado o de alguna manera pretende intensificar esos actos de fiscalización, pues a lo mejor el término no es el adecuado, ¿no? Sin embargo, así lo da a conocer. Por ejemplo, en el tema de empresas de mensajería, que vamos a comentar algunos puntos, pues menciona que se pretende supervisar para que las empresas identifiquen a quienes importan de Asia sin pagar impuestos y verifiquen que las mercancías declaradas son las mismas. Pero, o sea, puedes importar de Estados Unidos, puedes importar de otros países que no precisamente están en ese continente asiático y que de alguna manera también pueden en un momento dado introducir mercancías declarando información incorrecta, ¿no? Valores incorrectos. Por lo tanto, pues, no se cumple con el procedimiento. Y aquí vale la pena también mencionar que algunos de los puntos que vamos a analizar es que, sobre todo, las empresas de mensajería y paquetería son empresas que en un momento dado ponen a disposición de la información de la autoridad para que revise en un momento dado aquellos procedimientos donde existe un alto riesgo. O sea, creo que también, al igual que otros esquemas que vamos a ver más adelante, como el famoso CECIT, son de las pioneras en términos de aduanas para que la autoridad tenga acceso, pero en este caso a procedimientos de riesgo, ¿no? Entonces, ese es un punto, ¿no? El otro
pues está relacionado con implementar nuevos requisitos para las empresas que realizan importaciones temporales, que obtengan pues ese registro en el esquema de certificación de empresas o la garantía del interés fiscal, a efecto de asegurar el retorno al extranjero. Y bueno, pues aquí en realidad la autoridad tiene, las empresas están cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, la presentación de avisos, si no están cumpliendo el tema de los requerimientos, el inicio del procedimiento de cancelación, las visitas de inspección, de que están cumpliendo las obligaciones, etcétera. O sea, tiene varios mecanismos. Entonces también, si bien es cierto, se establecen nuevas obligaciones, o sea, no deriva de una práctica abusiva, ¿no? Porque se supone que son empresas certificadas y que están cumpliendo con sus obligaciones, no solamente las fiscales, también las aduaneras y con temas de seguridad social. Hay otro punto que también se menciona en este comunicado que tiene que ver con las agencias aduanales. Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Que pueden ser sancionadas por cometer infracciones relacionadas con la importación o exportación, dado que participan en el despacho aduanero. Y esto, bueno, tiene relación con una contradicción de tesis ahí sobre la sanción que puede ser aplicada en materia de regulaciones y restricción arancelaria a los agentes aduanales. Y bueno, pues se incorpora como un criterio vinculativo, y luego se incorpora también, se adiciona otro criterio no vinculativo, que probablemente a lo mejor es una mala práctica en donde pues las empresas introducen mezclas compuestas de azúcar con carbono activado o otra sustancia similar, y ya una vez que está en territorio nacional se elimina ese componente y se hace esto con la finalidad de eludir el pago del impuesto de importación. O sea, probablemente, tal vez y fíjense, ese en particular se reguló como un criterio, en este caso, no vinculativo en el anexo 5. Es decir, las demás son obligaciones que de alguna manera se imponen para fortalecer la inspección, la revisión y el cumplimiento de las obligaciones, pero también en un momento dado pudiesen considerarse como excesivas en atención, pues de que se supone que son empresas registradas por la autoridad y que constantemente pues están siendo revisadas. Entonces, en el tema de las empresas de mensajería, los puntos más relevantes es que ya no se puede utilizar básicamente el RFC genérico. Normalmente, si una empresa pretendía importar o un contribuyente que no estaba registrado en el padrón de importadores, decía la empresa de mensajería, llámese algunos ejemplos: FedEx, UPS, DHL, estas empresas grandes, ¿no? Que, oye, ¿sabes qué? Voy a importar una mercancía a través de un procedimiento simplificado, que son claves de pedimento T1, y pues no se proporcionaba el RFC, entonces se podía señalar el RFC genérico. Y bueno, pues esa homoclave pues estaba regulada a través de reglas, ¿no? Entonces lo que se hace es eliminar esa homoclave. Por consiguiente, ahora es necesario, en principio, declarar el RFC del importador o del exportador, y si en un momento dado no se realiza, por lo menos se tiene que declarar el RFC, en este caso, de la empresa de mensajería y paquetería. Ahora, también, bueno, pues se precisa que el despacho que van a realizar con este procedimiento simplificado, pues se refiere
a las mercancías que están siendo por ellos transportadas, que básicamente es una precisión que se hace en la redacción de este párrafo de la regla 733, pero también se menciona que se va a dar a conocer en el portal de la ANAM cuáles son las empresas registradas como empresas de mensajería y paquetería, porque en realidad no son muchas. De hecho, el registro por lo menos requiere, por ejemplo, que tengan como capital social de $1 millón. O sea, no cualquier empresa se puede registrar ante la NAM como de mensajería y paquetería. Otra cosa es que en México hay empresas que pueden obtener a lo mejor un registro en relación con este reglamento de paquetería y mensajería que regula la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, y son una empresa de mensajería y paquetería local. Pero las que utilizan el procedimiento simplificado, o sea, es decir, que realizan operaciones con clave de pedimento T1, esas registradas por la NAM, o sea, tienen que cumplir una serie de requisitos que normalmente pueden ser únicamente empresas grandes o empresas, en este caso, transnacionales, ¿no? Adicionalmente, hay una modificación importante porque las empresas de mensajería y paquetería pues tienen que presentar eh, un reporte detallado de las operaciones que realizaron en el mes anterior, ¿no? Por ejemplo, si estamos en el mes, en este caso, de octubre, cuando concluye el mes, pues en el mes de noviembre tendrían que presentar, en este caso, un reporte de las operaciones que realizaron con las empresas de mensajerías. Obviamente esta obligación todavía no tiene vigencia, va a entrar en vigor el 1 de enero del 2025, y la parte importante es que anteriormente solo se regulaba para tráfico aéreo, entonces ahora también va a ser, en este caso, para terrestre. Entonces, que eso es uno de los puntos importantes para empresas de mensajería. Ahora, también en lo que se refiere a utilizar el procedimiento simplificado, pues ya habíamos comentado que se debe utilizar el RFC del importador o de la empresa de mensajería y paquetería, pero también se debe de detallar en el campo de observaciones a nivel partida que se declaren los datos del importador. Cuando recordemos que el pedimento T1 pues es un pedimento global que puede venir diferentes destinatarios o consignatarios, entonces a nivel observaciones de partida se tiene que declarar los datos de la empresa, ¿no? Que te piden, por ejemplo, la razón o denominación social, que eso ya lo indicaba. Lo que pasa es que decía que se declara en el pedimento, pero pues no decía dónde. Entonces ahora ya se indica, debe de asentarse en las observaciones a nivel partida, ¿no? Luego se menciona que en el esquema pues no va a ser aplicable para mercancías que no tengan valor, porque también eso es común. Voy a mandar por empresa de mensajería y pues no tiene ningún valor, o se declara una descripción genérica, por ejemplo, artículos diversos, varios, es un regalo, es un obsequio, etcétera. Entonces se debe de precisar cuál es la mercancía, el producto, el artículo que se está enviando a través de este procedimiento simplificado. Esto obviamente, si quieres utilizar ese esquema, ¿no? De lo contrario, pues tendrás que hacer un pedimento y ahí sí tienes que clasificar las mercancías y detallarlas como lo establece la normatividad, ¿no? Y se especifica que el procedimiento simplificado va a ser utilizado para tráfico aéreo y terrestre, o sea, dejando fuera, pues en un momento dado, al tráfico marítimo, ¿no? Pero si aún así, ¿no? Aéreo, terrestre, uno pensaría que es expedito la entrega, ¿no? Y sabemos que se lleva su tiempo, ¿no? Ustedes pueden pedir, por ejemplo, algo de aquí de la zona fronteriza al interior del país por una empresa de mensajería y te dicen eso te va a llegar en 3, 4 días. O sea, no es necesariamente expedito, ¿no? Y bueno, pues en la parte relacionada con lo que viene siendo las causales de cancelación de este registro,
pues obviamente el proporcionar, por ejemplo, información falsa en la renovación. O sea, antes mencionaba en la solicitud de inscripción, entonces tú decías, bueno, pues ya estoy inscrito, pues ya ahí terminó. Y ahora, pues no, o sea, es decir, también en la renovación. Y se establecen controles que están más relacionados con aspectos fiscales que al final del día la empresa, normalmente las empresas pues tienen obligaciones fiscales, obligaciones de seguridad social y las aduaneras, ¿no? Si es que se dedican a comercio exterior. Entonces, se está dando mucho la situación en donde se deben de cumplir obligaciones fiscales que en este caso las va a revisar la autoridad, que en ese supuesto la autoridad competente sería la Dirección General de Investigación Aduanera, que es ante la que se realizan estas gestiones. Entonces, la NAM, pues es la que tendría que revisar que se estén cumpliendo, ¿no? Entonces, aquí, de entrada, que las empresas sean cumplidas, o sea, que no sean incumplidas, que no realicen operaciones inexistentes. Ya sabemos los famosos EFOS, esas empresas que realizan operaciones, en este caso, simuladas, y que no haya transmitido indebidamente pérdidas fiscales, que eso se está viendo también en la certificación de IBJEPS y en el Registro General de Certificaciones, que ahorita vamos a comentar al respecto. No contar con sellos digitales vigentes, que hayan vencido o que hayan sido restringidos para expedir los comprobantes fiscales, no estar como no localizado o inexistente, que esto pues también está vinculado con el 69 B. Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play. Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, Slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Se precisa la garantía de audiencia, es decir, cuenta en este caso con 10 días pues, para la presentación de pruebas y alegatos cuando la autoridad haga un requerimiento, y la penalización por cancelación aumenta de 1 a 3 años para gestionar el registro. Es decir, si antes te habían cancelado porque no cumpliste alguna obligación, entonces la penalización era de 1 año, entonces ahora aumentó a 3 años, ¿no? Entonces es importante esta parte. Y bueno, pues realmente no hay, o sea, sí se realizan bastantes operaciones de empresas de mensajería y paquetería, pero en realidad no hay muchas empresas autorizadas bajo estos registros, ¿no? Pero pues era importante comentar estos puntos por cuanto al comunicado que envió la autoridad. Entonces, ahora vamos a entrar a la modalidad de la certificación de IBJEPS, y aquí es donde vamos a profundizar un poco más. Y les decía, pues existen obligaciones fiscales, obligaciones de seguridad social, obligaciones normativas o corporativas, por cuanto al tema de los socios, accionistas, representantes legales, y obligaciones también operativas y administrativas. Pues lo podemos segregar. Obviamente, en la normativa se establece una serie de requisitos y obligaciones que debes de cumplir. Sin embargo, a veces para efectos de análisis, pues tratamos de separarlas. Y vean, las tendencias en temas de certificación, obviamente la información que está en el portal del SAT, en datos abiertos, aquí lo podemos visualizar, pues ha ido con una tendencia ligeramente a la baja, ¿no? Sí, o sea, en diciembre de del cierre fueron 3,433 empresas. Vean, en agosto del 2024 hay 3,326, es decir, hay cancelaciones de empresas certificadas en IBJEPS. De igual manera, por ejemplo, en el caso del operador económico autorizado, vean,
En diciembre cierra con 631 y a la fecha hay 610, es decir, ligeramente una tendencia a la baja por cancelación de certificaciones de operador económico autorizado. Y en el caso del socio comercial certificado, donde está el autotransportista, está el autotransportista terrestre, ¿no? Porque también está el ferroviario, está el agente aduanal, los recintos fiscalizados, etcétera. Aquí vean también a la baja de 404 en el cierre de diciembre de 2023, pues hay 391. Entonces, ya hemos visto algunos comunicados, también el plan maestro del SAT, en donde ha revisado que se esté cumpliendo las obligaciones relacionadas con el registro en el esquema de certificación de empresas. Y aquí pues, no importa el sector, sino básicamente que cuentes con esa certificación. Y vamos a hablar así de manera general de 3, 4 reglas, y una de ellas es la de los registros generales, o sea, cuáles son los cambios que tuvo esta disposición, que los registros generales son para todos, o sea, son para todo el registro en el esquema de certificación de empresas, llámese comercializador, importadora, operador económico autorizado, en el caso de socio comercial certificado, la modalidad de IBJEPS en cualquiera de sus rubros. En cualquiera de sus rubros tienen que cumplir con estos registros generales. Y solamente hay precisiones en cuanto al tener personal, porque antes se mencionaba contar con personal o tener personal registrado en el IMSS. Pues obviamente se entendería, ¿no? Que ese personal pues, es para que participe en el proceso productivo o prestar el servicio. Sin embargo, bueno, pues se precisa que ese personal es para realizar esa actividad. Ya se mencionaban ahí algunos otros puntos y se incorpora también que al subcontratar servicios especializados o ejecución de obras especializadas, aquellas empresas que tengan que registrarse en el REPSE porque realizan esa actividad, pues obviamente quien contrate esos servicios debe de cumplir la obligación fiscal, es decir, asegurarse que esas empresas están cumpliendo con lo que establece ese registro y lo que establece la ley de impuesto sobre la renta. Que esta obligación ya, como les digo, se establece en la ley de impuesto sobre la renta, pues lo que hace es que la AGACE, que es quien administra, supervisa y verifica que se estén cumpliendo las obligaciones, pues también va a tener atribuciones para revisar este tema, ¿no? Porque ya la autoridad fiscal, por ejemplo, la AGAF puede revisarlo, pero aquí el punto es que le están dando atribuciones a la AGACE para que revise este tema en el ámbito de la supervisión del cumplimiento de la certificación de las certificaciones en general, ¿no? Luego, el no estar publicadas por el SAT, aquí hay una reorganización del fundamento, porque ya mencionaba empresas incumplidas, es decir, que tengan algún crédito, todo lo que menciona el 69 del código, ¿no? En sus fracciones. Y se mencionaba la de las operaciones existentes, que son los famosos EFOS, esas empresas que facturan operaciones simuladas, pero se adiciona las empresas que hayan considerado bajo la presunción de que transmitieron indebidamente pérdidas fiscales conforme al 69 bis del Código Fiscal de la Federación. Les digo, obviamente en la parte fiscal la deben de cumplir, sin embargo, se le da atribuciones a la GACE pues, para que revise este punto, ¿no? Y aquí yo les pongo una publicación del Diario Oficial, porque habla de los que hayan sido publicados en la lista global de definitivos. Hay una lista de los posibles contribuyentes que se ubican en ese supuesto, pero se tiene que revisar la lista global de definitivos. ¿Okay? Y también otra alternativa, pues evidentemente revisar el buzón tributario si hay un requerimiento o en su defecto tenemos pues hay una lista que se publica en el portal del SAT. Lo que tenemos que estar revisando pues es que esté actualizada porque a veces están desfasadas, pues no hay cómo revisar el diario oficial de la Federación. El punto es saber pues, cuándo se va
en este caso, a publicarlo. Pero también aquí se dan a conocer esas empresas que se ubican en este supuesto. Bueno, continuando con los requisitos generales para la obtención del registro general, hay una modificación en relación con las atribuciones que tiene la AGACE para realizar esas visitas de inspección inicial o inspecciones de supervisión. Lo que pasa es que antes mencionaba que podía supervisar el cumplimiento de los parámetros. Entonces, digo, si era incorrecto decir los parámetros, porque, pues, bueno, ¿cuáles son esos parámetros? Entonces, modifican ese término e incluyen requisitos y obligaciones. Entonces, pues ya está más ad hoc, pues, a lo que establece la normatividad, ¿no? Porque son requisitos por los cuales se otorgó la certificación y las obligaciones que derivan una vez que se obtiene la certificación. Entonces, correcto decir requisitos y obligaciones. Y evidentemente, la parte trascendental, que ahorita la vamos a ver de manera desmenuzada, que es el llevar el control de inventarios, que establece el artículo 59, fracción primera, en términos del anexo 24. Aquí está interesante porque incorpora un nuevo apartado que es el C. Sin embargo, pues está vinculado con el artículo 59, fracción primera, que es el que establece la obligación de contar con un sistema automatizado de control de inventarios. Pero no debemos dejar de lado, que eso es súper importante, que los requisitos o las obligaciones no derivan de la ley aduanera propiamente para este tema. Es decir, el sistema automatizado de control de inventarios está vinculado primero pues con la ley aduanera 59 fracción primera y también está vinculado con el decreto IMEX, ¿sí? En temas del artículo 24, donde se establecen las obligaciones, y la regla 431, en donde se establece cuáles son los requisitos que va a cumplir, y obviamente el anexo 24, el apartado A general. Pero los requisitos y las obligaciones para obtener la certificación están relacionados con el artículo 28A de la ley del IVA y el 15A de la ley del IEPS, que eso lo vamos a ver ahorita en unas tesis, porque obviamente ahí en esa parte, si nosotros consideramos. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. O pretendemos decir, hoy sabes que es ilegal de entrada, pues ya hay dos tesis de esos artículos que le estoy mencionando que indica que el Servicio de Emisión Tributaria tiene la atribución, porque se la dio el legislador en esos dos artículos, de establecer cuáles son los requisitos por los cuales se puede obtener dicha certificación. Entonces, estos requisitos se han ido modificando en el transcurso del tiempo desde el 2014 a la fecha y han variado. Y obviamente en este caso, pues sí repercuten de entrada pues al contribuyente, ¿no? Y luego, en esta otra fracción, pues obviamente lo único que se incorpora es el tema de los representantes legales, que les decía aquí, hay obligaciones como corporativas, obligaciones normativas, en donde pues no solamente los socios y accionistas, que eso ya se mencionaba, sino se incluyó a los representantes legales con facultad para actos de dominio, que ya el representante legal para actos de dominio, pues sabemos que debe tener esta calidad, sabemos de que tiene que estar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pero no estaba relacionado con tener un representante legal al cual se le hubiese cancelado, en este caso, la certificación, y se incorpora esta fracción quinta, básicamente habla sobre presentar información falsa, ¿no? Entonces, estos supuestos, o sea, no significa que una empresa
le cancelen y vaya a afectar a otras, ¿no? Sino si esa cancelación deriva de proporcionar información falsa, entonces ahí sí puede tener una repercusión con las otras empresas, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a profundizar un poquito más sobre este tema, ¿no? Y voy a dar respuesta ahí a las preguntas. Creo que va a ser esta parte importante, ¿no? Entonces, en la cuestión de la regla 712, esta es relevante porque esta regla 712 te establece los requisitos que deben de cumplir específicamente la de la modalidad de IBJEPS rubro A. Pero no solamente son para el rubro A, también son para el rubro AA y AAA, porque resulta ser que la regla 713 en su primer párrafo pues te indica que van a cumplir con lo que establece la regla 713, pero también con lo que establece la regla 712. Entonces, estos requisitos son para todas, o sea, son para la A, la AA y la AAA. Y bueno, pues se cambia lo que es el formato, que en realidad sabemos que es un formato electrónico. O sea, ya no se utilizaba propiamente el formato que estaba establecido en el anexo 1. Entonces deciden dejarlo como una ficha de trámite, que es la 153, y que le llaman solicitud para la inscripción en el registro del esquema de certificación de empresas y aviso para su renovación. Entonces, acuérdense que antes teníamos como dos documentos, entonces ahora tenemos un solo documento y bueno, pues de alguna manera es simplificar, ¿no? Luego se modifica otro supuesto para indicar que se acredita, que se debe acreditar que cuenta con inversión en territorio nacional. Antes solamente mencionaba contar con inversión en territorio nacional. Bueno, pero no solamente es contar, hay que acreditarlo. ¿Y cómo lo acreditas? Bueno, pues a lo mejor con el título de propiedad del inmueble o con el contrato de arrendamiento, el contrato de comodato, con los comprobantes fiscales, con los pedimentos de la maquinaria de equipo, de los insumos, etcétera. Que esto realmente es una carpeta que te pide la autoridad en la supervisión de que acredites la inversión. Entonces ahí se establecen diferentes puntos, ¿no? Luego, en la descripción de las actividades relacionadas con los procesos productivos y de servicio, lo único que hace es precisar de que se debe de plasmar, obviamente, en el escrito, desde el arribo de la mercancía al territorio nacional, porque antes decía desde el arribo de la mercancía, pero no se especificaba si era desde origen o del país de procedencia. Entonces, ya ahora te dice desde el arribo de la mercancía al territorio nacional. Entonces, desde que llega, en este caso, a México, ¿no? Porque imagínense, si tenían mercancías que provienen de diferentes países, pues estar especificando, y esta viene de origen de algún país de Asia o de algún país europeo o de algún país, en este caso, de Sudamérica, etcétera. Entonces ahora se especifica que se refiere a la mercancía del territorio nacional. Ahora, hay una parte importante en cuanto a las obligaciones para las mercancías sensibles y que desde mi perspectiva ha generado cierta confusión, y yo lo veo de esta manera, ¿no? Digo, al final habrá diferentes puntos de vista, opiniones, sin embargo, les platico mi perspectiva. Por ejemplo, cuando yo voy a obtener una certificación, o sea, desde el 2014 hasta antes de que saliera esta publicación, se establecía como requisito, por ejemplo, que cuando yo iba a solicitar la certificación, que tuviese 12 meses operando y que si era una empresa nueva, decía, pues no vas a cumplir con ese requisito. Pero si tienes más de 12 meses operando, porque había muchas empresas que ya estaban constituidas desde hace tiempo, te menciona en la regla 712, obviamente en el apartado A, te menciona que debes de exportar por lo menos 12 meses. O sea, cuando tú vas a presentar la solicitud, debes de tener
12 meses la mercancía ya retornada. Es decir, que no presentes mercancía posterior de esos 12 meses, que no la presentes para efectos de gestionar la certificación. O sea, la mercancía que tú menciones ahí ya debe haberse retornado en el periodo de 12 meses. O sea, prácticamente, sabiendo que tú tienes 18 meses, ¿no? Tienes 18 meses, porque aquí estamos partiendo desde el punto de vista que en ese momento, pues no tienes la certificación. Entonces, son 12 meses, ¿ok? No deben de exceder de 12 meses. Y aquí lo que te indica es, de la misma forma, que cuando tú vas a obtener el registro de mercancías sensibles, o sea, aparte de que debes de tener 12 meses operando, las mercancías debes haberlas retornado durante los últimos 12 meses. Es decir, que cuando vas a realizar la gestión, tú debes haber ya retornado las mercancías en esos 12 meses. Pero eso no significa que esto lo vaya a tener que cumplir en todo tiempo, porque, por ejemplo, en el apartado A, pues te establece la misma redacción de los 12 meses y obviamente tú sigues gozando de tus 18 meses, tú sigues gozando, si ahora tienes el operador económico autorizado, de tus 36 meses. Si se disminuye en un momento dado la temporalidad, tendría que decir expresamente ya la temporalidad sería de otra, ¿no? Porque visto como que a veces se piensa que disminuyó a 12 meses la temporalidad para mercancías sensibles. De mi perspectiva, no es así. Es decir, sigues conservando tus 36 meses, tus 18 meses, solamente que para el momento de que vas a gestionar por primera vez la solicitud de la certificación, si se trata de mercancías sensibles, igual que las que no son sensibles, las mercancías que estás presentando debes haberlas retornado durante 12 meses. O sea, que en ese momento no tengan más de transcurrido 12 meses. Y en este caso se incrementa también el porcentaje. El porcentaje ahora es del 80% para las mercancías sensibles, ya sea que sean de lo que viene siendo mercancías o insumos que vas a someter a procesos de elaboración, transformación o reparación, o aquellas que deriven de actividades y servicios que vas a retornar en su mismo estado. En los dos casos estamos hablando del 80% para mercancías sensibles, es decir, acero, textil, aluminio, desperdicios de cobre, de metal, estaño, y lo que vienen siendo algunos insumos de confitería y el caso del tabaco. Esas son las mercancías sensibles. Y las del anexo 28, pues es textil y confección. O sea, están incluidas ahí en el sector de textil del anexo 2, básicamente. Y la parte clave aquí es que voy a cumplir con los dos porcentajes. Para las mercancías no sensibles voy a cumplir el 60% y para las mercancías sensibles voy a cumplir el 80%. Las empresas que se les conoce como maquiladora puras o 100% exportadoras, pues no van a tener ningún problema porque todo lo que importa temporalmente lo retornan. O sea, no van a tener inconveniente en cumplir estos porcentajes. En teoría, ¿no? Hay que hacer esas revisiones. Lo que sí está interesante es que normalmente nosotros tomamos en cuenta el 60% de manera general, pero ahora no, lo tenemos que segregar. Tenemos que identificar las fracciones sensibles y de ahí hacer ese cálculo similar como lo hacíamos general, pero solamente para las fracciones sensibles. O sea, tenemos que identificar todas las fracciones del anexo 2, las del anexo 28, y de ahí sacar el cálculo del 80%. O sea, podemos realizar esa actividad para cuando esto se aplique, porque esto, obviamente les digo, esto va a ser a partir de que renueve, porque recordemos los transitorios solamente se están aplicando de manera retroactiva para lo que es el anexo 24 apartado C, pero lo demás es a partir de que renueve o que obtenga por primera vez mi certificación. Bueno, hay otra parte relevante que también, bueno, pues es una facilidad,
y esta en principio tiene relación con la eliminación de que ya no necesitamos dar de alta lo que vienen siendo las bodegas, los domicilios donde se realizan los procesos productivos, las modificaciones de denominación o razón social. Ya necesitamos realizar esas modificaciones. Ojo, esto es para las nuevas empresas, porque esta facilidad, a lo mejor puedes decir, pues yo la voy a aplicar, pero lo que te menciona la normatividad, bueno, pues que las vas a aplicar en función de las obligaciones que tú tengas cuando fue obtenida tu certificación. Entonces, esa sería para las nuevas. Por lo tanto, este tema pues hay que estarlo cumpliendo, ¿no? Y luego, una parte relevante, vean cómo tiene relación también con las modificaciones del anexo 24, ya no es suficiente con que tengas la presentación del informe de descargo del inventario inicial o existente con estatus de válido. Ya no es suficiente, sino que la información de los pedimentos a descargar corresponda a las claves de los mismos y al periodo que se reporta. Eso quiere decir que a veces los usuarios se confunden, ¿no? Y meten fracciones que no le corresponden a la clave de pedimento o a un periodo que no corresponde. Entonces la autoridad a lo mejor te lo estaba validando y ya no es suficiente con que esté válido. O sea, lo que se está diciendo es que no porque tenga un estatus de válido significa que está correcto, sino que debe de tener congruencia con la clave de pedimento y con el periodo, ¿no? Y otro tema relevante, pues también tiene relación con lo que viene siendo la presentación de estos avisos. Y yo creo que la autoridad sí debe de publicar una serie de preguntas frecuentes, porque si bien a veces las cámaras o organismos se acercan con la autoridad y solamente algunos usuarios, ¿no? Que trabajan para las cámaras o colaboran de manera interna o honorífica, pues van a tener cierto acceso a determinada información. Y eso, al final del día, pues se supone que si se maneja el tema de transparencia, pues todos debemos de conocer lo mismo. Y por eso es importante que la autoridad sí publique una serie de preguntas frecuentes como lo ha hecho en otras ocasiones. O sea, no sería la primera vez en donde haces ciertas aclaraciones a través de estos tipos de cuestionarios y los publica en su portal. Digo, pues para lo menos difundir y crear un criterio unificado, porque si no, pues cada quien va a entender lo mismo. A lo mejor yo pudiera preguntarle algo en una mesa de trabajo y yo voy a redactar lo que yo entendí y otro puede ser que escriba otra cosa, ¿no? Y obviamente la información se modifica y pues no hay certeza sobre lo que se está planteando. Pero bueno, este tema es importante porque aquí nos indica how to have fun anytime, anywhere. Step 1, go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2, collect your welcome bonus. Come to Papa welcome bonus. Step 3, play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games, all for free? Step 4, unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Que si yo quiero importar mercancías adicionales, tengo que presentar un aviso a la autoridad por lo menos 30 días previos a aquel en que se pretenda efectuar la primera importación. Sin embargo, la redacción pues no es del todo correcta en el sentido o suele ser confusa porque menciona el aviso en ningún caso se podrá presentar para actividades relacionadas con procesos productivos o prestación de servicios distintos a los manifestados en la solicitud de inscripción. Entonces, imagínense, cuando ustedes solicitaron una gestión de la certificación, incluso lo menciona la nueva ficha, es señalar la actividad principal, la actividad preponderante. Entonces, probablemente a lo mejor yo puse, hoy, ¿sabes qué? Manufacturas de plástico, pero también realizo otros productos. Entonces, si yo quisiera ampliar
las fracciones arancelarias, como va a decir la autoridad, no, pues no te lo voy a rechazar porque eso no lo señalaste en la solicitud inicial. Entonces, algunos dicen, no, es que esto es para mercancías sensibles. Ciertamente, así como está la redacción de la regla, no indica que solamente sea para fracciones sensibles. Por ejemplo, si son de la ficha 118, que yo presenté una serie de fracciones y quiero agregar más fracciones, presenta el aviso. O sea, no me presente la ficha 118, sino presente este aviso, el de la ficha de trámite 154. Pero eso no indica. Entonces, obviamente, a partir de que yo renueve, imagínense que ya empecé a lo mejor con plástico y ahorita estoy trabajando con textil, que en su momento se presentaron, necesito más fracciones y la autoridad indique no, porque cuando presentaste tu solicitud inicial no venía ese proceso productivo. Entonces, sí está interesante cómo lo va a visualizar, en este caso, la autoridad, ¿no? En el tema de las causales de requerimiento, aquí, de entrada, se incorpora este supuesto de las empresas que transmitieron indebidamente pérdidas fiscales. O sea, ya estaba las empresas incumplidas, las empresas que realizan operaciones inexistentes. Entonces, si te ubicas en ese supuesto, la autoridad te va a requerir. Ahora, por ejemplo, si no cuentas con personal suficiente para realizar el proceso productivo, te va a requerir, ya mencionaba, no acredite contar con personal, pero ahora es suficiente para realizar el proceso productivo. No tener el personal registrado en el IMSS y también incorpora el subcontratar servicios especializados que no estén cumpliendo con esas obligaciones fiscales, pues te va a requerir. Uno de los puntos que me llama la atención, que se parece a otro supuesto, pero ese es relevante porque el otro indica cuando no se retornen, no se transfieran, no se cambien de régimen, las mercancías, dice, cuando en facultades de comprobación no se detecte que no se retornan, que no se transfieren, que no se cambien de régimen, pero indica cuando en facultades de comprobación, es decir, cuando me encuentre en una revisión de gabinete, probablemente cuando me encuentre en una visita domiciliaria. Entonces tendría que pasar eso para que después la autoridad indique, oye, ¿sabes qué? No se detectó el retorno de esta mercancía, entonces ya se inicie el procedimiento de cancelación de la certificación. Pero ahora no. Ahora indica cuando no hayan retornado las mercancías importadas temporalmente. Pero, es decir, que si la autoridad detecta que excedí los plazos, o sea, si tengo material vencido, me puede suspender o iniciar el procedimiento de cancelación de la certificación. O sea, este punto sí es importante. Entonces, como está la redacción, así tal cual, es decir, por el simple hecho de en una visita de inspección, la autoridad me detecta que tengo mercancía vencida, que ya feneció el plazo, como no la he retornado, entonces tendría yo la obligación, evidentemente, de retornarla o regularizar, pero como no lo he hecho, pues ya me ubico en ese supuesto y me puede iniciar el procedimiento de cancelación. Porque ya no indica, el otro se mantiene, ¿no? Pero el otro indica, les digo, que cuando se encuentren en facultades de comprobación, se detecte que no se retornó, no se transfirió, no se cambió de régimen. Es diferente, porque es en facultad, ya están. Bueno, entonces, en temas del procedimiento de requerimiento, en el registro en el esquema de certificación de empresas, aquí se establece el plazo a los 6 meses, que antes no teníamos como un plazo para que la autoridad resolviera. Ya sabemos que todo esto se da a través de un aviso, tenemos 4 días para que surte efectos y luego tenemos los 20 días para cumplir. Se puede ampliar conforme a la regla 7111, se puede ampliar el plazo por 10 días adicionales. Se da respuesta al requerimiento y no se tenía el tiempo de que la autoridad iba a resolver. Ahora ya se establece el plazo, en este caso de 6 meses. Y en otro supuesto de la regla 724, pues básicamente aquí lo único que se precisa es que pues se van a tener los 10 días para la presentación
de pruebas y alegatos. Entonces, una vez que concluyen esos 10 días, se empieza a transcurrir el plazo de los 4 meses. Básicamente hace esa precisión. Y vamos con el anexo 24, el apartado C. De manera general, vamos a ver los puntos siguientes, ¿no? Aquí, por ejemplo, menciona, hay una pregunta de un colega que dice, el alcance es solo para IMEX. ¿Qué sucede con empresas que no son IMEX y tienen solo certificación OEA? ¿Es necesario llevar el control de inventarios del anexo 24? Bueno, recordemos que, por ejemplo, a lo mejor pudiese ser un exportador, ¿no? Entonces, es importante que la obligación de contar con un sistema de control de inventarios está establecida en el artículo 59, fracción primera. Habla de manera general. Las empresas deben de contar con un sistema automatizado de control de inventarios. Ese es en general, importadores y exportadores. Ahora, solamente las empresas que tienen un programa IMEX, como lo refiere la regla 431, como lo refiere el propio decreto IMEX, se establece que van a cumplir los requisitos que señala el anexo 24. Ahora, este apartado C, desde mi perspectiva, pues la redacción no es del todo correcta porque habla de las empresas que cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresa. Entonces ahí incluye al OEA. Pero también los objetivos, si vemos los objetivos, pues evidentemente no son, no guardan relación porque en los objetivos se indica que solamente sería para las importaciones y temporales y comprobar el retorno o la salida de esas mercancías importadas temporalmente. Por lo tanto, desde mi perspectiva, entendiendo y haciendo esta interpretación sistemática, es que solamente aplica para las empresas IMEX y que tengan el registro en el esquema de certificación de empresas de la certificación IVA EYEPS, es decir, que realicen importaciones temporales. Si realizan, por ejemplo, importaciones definitivas, pues van a tener un sistema automatizado de control de inventarios como lo refiere el 59 fracción primera, pero no van a cumplir los requisitos desde mi perspectiva que establece el apartado C. Dice, la ficha de trámite para OEA se podrá presentar en las oficinas, aunque mandatoriamente señala la BUSEM, siempre ha mencionado BUSEM, pero generalmente no funciona, no se puede subir el volumen de información que se requiere para una solicitud en ocasiones por renovación. Sí, este detalle obviamente pues va a persistir, aunque cambie el formato. Ya no tenemos un formato, porque luego me han dicho, oye, voy a utilizar el formato. Bueno, pues ese formato que anteriormente se utilizaba ya no existe. O sea, ahora se quedaron fichas. Entonces, probablemente complementándolo con un escrito y también poniéndote en contacto con la autoridad. Recordemos que en muchas de esas situaciones nos ponemos en contacto con la autoridad. Oye, ¿sabes qué? Por el volumen de hoja, no se puede cargar todo, marcando errores. Oye, esto te lo envío, y tener acercamientos con la autoridad, ¿no? Respecto al nuevo aviso para adicionar mercancía, de acuerdo con el comunicado INDE, solo aplica para mercancías sensibles. La pregunta es, ¿esto sustituye a la ficha de trámite que existía? Pues no recuerdo que la hayan derogado o cómo saber qué ficha aplicar. Bueno. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. De entrada, por eso es la parte importante de las preguntas frecuentes, porque, por ejemplo, a lo mejor en este organismo que mencionas, pues vas a decir, es que dices ese organismo, pero bueno, yo no estuve ahí, ¿no? No sé, a lo mejor tienes algún conocido que sí estuvo, ¿no? Y pues crees lo que te indica, pero no es de
considerar lo que esa persona dice o lo que entendió, sino es que lo diga la autoridad. Entonces, desde mi perspectiva, por eso les digo el tema de las preguntas frecuentes. O sea que nomás ese sector son los únicos que tienen las respuestas correctas. O sea, es un tema importante, ¿eh? Porque les digo, hay otros organismos empresariales que también se presentaron que a lo mejor no los difundieron, ¿no? Y pudiese entenderse de diferente forma, ¿no? Por eso no me gusta decir, sí, sigan lo que indica el comunicado. Solo se debe prestar escrito con el usuario mediante escrito libre, se tiene por cumplido porque ninguna parte menciona por medio de qué plataformas de acceso, ¿no? Sí, hay muchos temas importantes que ahorita vamos a comentar de manera breve. Bueno, sabemos que hay muchos temas que no se mencionan. Ya después lo vamos a tocar más a detalle en una capacitación, pero aquí de manera breve. Menciona, de hecho, se establece una obligación indirecta, una obligación indirecta en el decir que debes de contar con un sistema corporativo, pero la obligación, obviamente les digo, lo que establece la ley aduanera, el 59 fracción primera, la regla 431, el decreto IMEX en su artículo 24, es tener un sistema automatizado de control de inventarios. Esa es la obligación por ley, ¿no? Entonces, decirme, oye, tienes que transmitir del sistema corporativo la información esencial de los catálogos, módulos de aduanas y reportes al sistema automatizado de control de inventarios. O sea, de entrada te establece una obligación indirecta de decir que debes de contar con un sistema corporativo. Entonces, ¿qué es un sistema corporativo? Yo sé que algunos dicen, no, pues es un ERP, es un MRP. O sea, debe de definirlo la autoridad. ¿Cuáles son las características que debe de tener ese sistema? Yo sé que en ocasiones se asume, pero es importante que la autoridad lo mencione, ¿no? Porque la información dice que se debe recibir electrónicamente y también dice debe de recibirse en el plazo de 48 horas. No toda la información se va a recibir en el plazo de 48 horas porque hay otra información vinculada con la operación, con la gestión aduanal, que esa se va a presentar a más tardar al momento del pago del pedimento. Es decir, si el pedimento tiene, por ejemplo, es un pedimento consolidado semanal, bueno, pues ese se va a pagar a la semana siguiente. Si es un pedimento virtual consolidado, bueno, pues ese se va a pagar dentro de los 10 días siguientes o dentro de los 20 días siguientes, como lo establece la normativa, entonces va a variar. O sea, no todo es así. Ahora, permitir el acceso en línea a la autoridad aduanera y otorgar al usuario la contraseña. Yo sé que hay inquietud en el sentido de que, oye, ¿sabes qué? Primero, ¿qué significa acceso en línea? Acceso remoto también es en línea. Acceso vía web es en línea. Me está diciendo que le comparta el usuario la contraseña de acceso, pero no me está diciendo la ruta, cuál es el procedimiento. Obviamente, aparentemente se puede presumir que la autoridad copió la redacción de lo que estaba redactado para el esquema CECID del Sistema Electrónico de Control de Inventario de Importaciones Temporales, el famoso CECID, porque menciona una redacción muy similar, solamente que en lugar de 48 horas hace mención a 24 horas. Entonces, el presentar el escrito libre con información requerida te dice que se va a hacer ante la oficialidad de partes de la GAS. Entonces, por ejemplo, aquí una pregunta es, pues, ¿cómo la presento? Entonces, bueno, una sugerencia puede decir, oye, ¿sabes qué? Primero te voy a proporcionar, obviamente, el escrito que cumple con el 18A y 19 del Código Fiscal, porque eso es lo que se entiende por escrito libre, como lo menciona el glosario y la regla 122. Entonces, te voy a proporcionar cuál va a ser la forma de conectarte, porque esa es la que tengo en la actualidad,
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Y te voy a poner, por ejemplo, un pequeño manual o guía de qué es lo que vas a consultar, qué es lo que puedes revisar, porque aquí esto es relevante siguiendo los objetivos que busca, ¿no? Porque también debemos de hacer esa interpretación armónica y sistemática, porque, oye, voy a tener acceso a todo, pues no, porque en los objetivos, primero menciona que es para temas normativos, entonces cumplir lo que establece la ley aduanera, la ley del IVA, la ley del IEPS, que ahorita vamos a ver esa parte, lo que establece las reglas generales de comercio exterior, el decreto IMEX, ¿no? Y obviamente es para comprobar la salida de mercancías, los retornos y lo que se encuentra pendiente, y para generar reportes para cumplir los requerimientos normativos y de las autoridades. Que esto obviamente lo transcribí, pero aquí es súper importante cuando indica generar reportes para cumplir los requerimientos normativos. Bueno, pues es que lo que establece la propia legislación. Pero también algunos dicen, no, es que yo tengo que entregarle lo que me pida la autoridad porque ahí indica generar reportes para cumplir los requerimientos de las autoridades. Sí, a lo mejor puedo decir, ¿sabes qué? Te voy a dar el reporte que tú me pidas, pero con base en lo que establece propiamente el anexo 24. Que esto a veces se confunde porque en realidad, pues sí me puedes pedir lo que tú quieras, pero del listado de los datos que me pones, no los que se te ocurran, ¿no? Y esto poco a poco, pues se tiene que ir, en este caso, delimitando, ¿no? Entonces, aquí está la información de manera general, el tema de los catálogos, los módulos de aduanas, el módulo de reportes, que si nosotros vamos a catálogos, por ejemplo, está la denominación de razón social, la clave en el RFC, el número de IMEX, el domicilio fiscal o plantas, tema de la fracción arancelaria, la descripción del material, unidad de medida de la TIGIE, los productos como la fracción arancelaria, la descripción del material, unidad de medida. O sea, es lo básico. Y eso es lo que yo debo mostrar, lo básico. El módulo de aduanas, vean, las entradas, el número de pedimento, la clave de pedimento, la fecha de entrada. Es lo básico. El módulo de materiales, número clave de identificación, descripción, unidad de medida, cantidad de mercancía. La información aduanera de salida, el número de pedimento, fecha del pedimento, clave del pedimento y obviamente el proceso de descarga automático que se debe hacer, primeras entradas, primeras salidas. Y en el tema de activo fijo, vean, descripción de la mercancía, que ahí se incluye la marca y el modelo, el número de pedimento, fecha del pedimento y la clave del pedimento. Eso es lo que me está pidiendo. Y en el tema de reportes, me pide reporte de entrada. ¿Qué información le voy a proporcionar? Pues lo mismo que me establece la normativa. Número de pedimento, clave de pedimento, fecha de entrada declarada, datos del contribuyente, que viene siendo el RFC y la razón social. En el reporte de salida, lo mismo que me está indicando el propio fundamento. Número de pedimento, fecha del pedimento, clave de pedimento, descargas con método PEPS, datos del contribuyente, RFC y razón social. Y en temas de reporte de saldo de mercancías de imposición temporal, pues obviamente los saldos por fracción arancelaria de esas imposiciones temporales, INs, AFs, incluyendo el RFC y la razón social, y en reporte de materiales utilizados, pues lo que se haya consumido en el proceso productivo por un periodo que la autoridad lo determine, de un mes, de 2 meses, como ella quiera sacar el reporte, el RFC y la razón social deben de ir. O sea, eso es lo mínimo que me pide. Entonces, les digo, este esquema básicamente es lo que yo visualizo. O sea, anteriormente todo esto se registraba directamente, entonces la parte que está indicando es que todo debe de provenir del sistema corporativo, o sea, es decir, el source del data debe venir del sistema corporativo, y hay otra información que se va a complementar.
¿Cuál es la de 48 horas? Esta es la de 48 horas, pero también hay otros datos que se registran ahí mismo y estos deben de quedar a más tardar del pago del pedimento y solamente daría ese acceso, en este caso, en línea. Obviamente yo lo visualizo en ese esquema, a lo mejor alguien podrá de otra manera. Les decía, en las auditorías, por ejemplo, nos piden estos tipos de reporte en donde lo más detallado es el tema de la secuencia, es como la parte sensible. Entonces, no me están pidiendo un reporte de esas características. Yo no debo de presentar esta información. Desde mi perspectiva, si ustedes quieren dar más datos, pues obviamente posteriormente se puede generar una problemática, ¿no? Y el tema de las sanciones, es decir, ¿cuál sería el incumplimiento? Obviamente, si el sistema no está actualizado, pueden derivar ciertas sanciones en otros actos, pero en este en particular debemos de tener en cuenta que vienen sanciones económicas, que se puede presumir que las mercancías son de procedencia extranjera. A lo mejor la autoridad, el SAT, por oficio puede decir a la Secretaría de Economía, hoy sabes que inicia la cancelación del programa IMEX. Se puede establecer un requerimiento, por ejemplo, en certificación de IBEGEPS, vean la redacción, dice, no acreditar que el control de inventario se encuentre de conformidad con el 59 fracción primera y demás disposiciones que para tal efecto establezca el SAT. Es decir, esas demás disposiciones puede ser el anexo 24, apartado C de las reglas generales de comercio exterior. Y también esas son como las graves que pueden presumirse, por ejemplo, que la autoridad presuma que se están alterando los registros de las operaciones, que se están ocultando, que se están alterando, que se están destruyendo total o parcialmente, o bien que considere esta última causal, o que fue de las que incorporó, de que, ¿sabes qué? Pues no estás cumpliendo con la obligación, como lo establece la regla 721, porque recordemos que la 721 se vincula con los requisitos por los cuales se te otorgó la certificación en su primer párrafo. Entonces, puede ubicarte en este supuesto. Entonces, ya en resumen, pues sí hay algunos puntos que es necesario, evidentemente, que la autoridad aclare. Y también quiero comentarles así muy breve que no es el único supuesto en donde la autoridad ha solicitado que el contribuyente proporcione o comparta acceso en línea de la información. Tenemos el de las empresas de mensajería, donde dice, por ejemplo, proporcionar acceso en línea a su sistema de análisis de riesgo a la aduana. Por eso me sorprende que la autoridad diga que prácticas abusivas. Oye, si tú desde hace mucho tiempo has tenido acceso al sistema de las empresas de mensajería y paquetería, entonces si te estás dando cuenta de algo, bueno, pues entonces establece esa regulación, o sea, quita modifica los porcentajes o establece alguna regulación adicional, ¿no? Que ya lo hizo, pero menciona que por prácticas abusivas. Por ejemplo, en requisitos de materia de emisión de contaminantes, los prevalidadores deben de proporcionar cierta información, en este caso de los pedimentos a la autoridad. Y en el CECIT, no más a lo mejor de 30 empresas a nivel nacional que tienen este esquema, pero bueno, pues ahí desde hace mucho se ha establecido este procedimiento que aquí vale la pena mencionar. Existe un organismo certificador, que normalmente esos organismos certificadores son los propios organismos empresariales que emiten un dictamen para decir, sabes que esta empresa está cumpliendo con el sistema electrónico de control de inventarios de importaciones temporales, ¿no? Que les digo, no es algo nuevo. Y yéndonos un poco para este mismo supuesto, pero vean en la ley del JEPS sobre juegos con apuestas y sorteo, básicamente está regulado para el tema de los casinos, en donde también pues se les indica en un momento dado que deben de proporcionar esta información a la autoridad y debe de estar conectado en línea y en tiempo real, y que en ese periodo, en el 2010, pues obviamente surgieron diferentes controversias y pues uno de los argumentos era que se violaba la garantía de legalidad tributaria, ¿no? Porque iba
más allá de lo que establecía la norma, etcétera. Y pues de entrada se comentó que no se violó la garantía de legalidad. En ese mismo supuesto, se comentó que no se viola la garantía de igualdad. Es decir, oye, si nosotros nos pusiéramos en un ejemplo de decir, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué a las IMEX que no son certificadas tienen un sistema de control de inventarios distinto a las IMEX que cuentan con el registro de certificación de empresas de IBJEPS? It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Que será lo mismo como decir, porque una IMEX tiene que cumplir con el anexo 24 y una que no es IMEX, o sea, un productor, un fabricante, una empresa manufacturera nacional, porque tiene que cumplir solamente con tener un sistema de automatizado de control de inventarios sin cumplir los requisitos del anexo 24, ¿no? O sea, sería como algo similar, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se mencionó que no viola la garantía de igualdad en ese artículo 20. Otro supuesto es también que no se considera una ley privativa y no viola el artículo 13 constitucional. Y también hay otro en ese mismo sentido de que no viola la garantía de libertad de comercio, es decir, oye, pues no me dejas trabajar, ¿no? Porque estás realizando actos de fiscalización en línea. Entonces, bueno, pues también se comentó que no hay esa violación de la garantía de libertad de trabajo. Esos son escenarios, ¿eh? Si lo pusiera yo como algo similar. Hemos visto también supuestos, por ejemplo, en el caso de las causales de los padrones de importadores, que obviamente aquí excede lo que establece por ejemplo, el reglamento. O sea, el reglamento establece como 5 causales de suspensión de padrones, pero la regla, en particular 133, establece 47 supuestos, ¿no? 47 fracciones con diversas causales. Entonces ya el tribunal pues indicó, ¿sabes qué? Se transgrede el principio de reserva de ley y de subordinación jerárquica al prever supuestos de suspensión no regulados en la ley aduanera ni en su reglamento. Pero ¿qué pasa en la práctica? Pues se siguen suspendiendo por ciertos motivos que no están establecidos en el reglamento. O sea, lo que voy es que a veces no se cumple lo que se menciona en estas tesis, ¿no? Otro, por ejemplo, ya se mencionó, el artículo 28 de la ley del IVA no transgrede el principio de legalidad tributaria. ¿Por qué? Porque el legislador le otorgó a través de esa cláusula habilitante al SAT para que norme cuáles son los requisitos que deben de cumplir las empresas que pretendan obtener una certificación en IBJEPS. Por lo tanto, pues si ponen el anexo 24 apartado C, pues lo más probable es que digan, ¿no? Pues es que tiene, en este caso, atribuciones, ¿no? Entonces, de manera general, también no vulnera el principio de reserva de ley, las reglas generales de comercio exterior del periodo 2014 y 2015, que fue cuando se impuso la obligación a través de reglas, pues se mencionó que no vulneran el principio de reserva de ley porque la ley indica que el SAT puede establecer esas regulaciones, y de igual manera en el 15A de la ley del IEPS, que no transgrede el principio de legalidad tributaria. Es decir, lo mismo que dice el 28A de la ley del IVA, pues lo pusieron en el 15A de la ley del IEPS, porque recordemos que son dos leyes impositivas que son las que te otorgan el beneficio del crédito fiscal. Entonces, por ese lado, creo que va a estar muy, muy, muy complejo ese tema, ¿no? Pues bueno, hasta aquí es lo que quise compartir con ustedes para que veamos, pues, aquellos que consideren y establecer un medio de impugnación, pues hay algunas cuestiones que pueden tomar en consideración, ¿no? Pues lo importante aquí es que debemos de
de exhortar a la autoridad que emita estas preguntas frecuentes, aclaratorias, porque lo único que va a originar es que hay una interpretación subjetiva por parte del SAT, que actúe de manera discrecional, que pida información fuera de lo que establece la normatividad, y pues eso, al final, eso sí es abusivo, ¿no? Que te pida cosas que no están establecidas en la ley, en las disposiciones normativas, ¿no? Entonces, hasta aquí mi participación. Hay unas preguntas aquí rápido. En preguntas frecuentes daría un criterio legal válido para aplicación o excepción. Creo que no daría certeza o sí. Bueno, pues sí, por lo menos daría más especificaciones. Y otra es que creen lineamientos, así como existen los del CECIT, que creen algún lineamiento. O sea, también eso puede ser. El acceso sería el anexo 24 al RMP de Sistema de Contabilidad de Inventarios. Pues es el sistema que tú tengas, ¿no? O sea, existen infinidad de sistemas, es el que tú tengas y si tienes acceso remoto, pues solamente acceso remoto y ya mencionamos solamente a la información que se está mencionando y para lectura, ¿no? Obviamente yo puedo decirle, no, pues también, como tú vas a tener una clave de acceso, pues imagínate, ¿no? O sea, cuando se conecte ese usuario con esa contraseña, pues prácticamente coloca hasta unas sirenas, ¿no? Pues para saber que ya se está conectando la autoridad, ¿no? Sería pensar a mediano plazo desarrollar un RP, en este 24 y dejarlo como módulo para el gobierno. Sí, pues más, pero bueno, el tema del sistema corporativo no es obligatorio como tal porque la normatividad indica que es un sistema de control de inventarios, ¿no? Para efectos de estos temas. Si no cuentas con un RP, bueno, no sé si quisieron decir RP que procede, estima usted que puede haber una prórroga. No, pues esto ya está en vigor, ¿no? Más bien que se posponga, pues probablemente, dependiendo la presión que haya por parte de los organismos empresariales, por parte de los usuarios, a lo mejor lo único que se pudiera hacer es extender, como cuando salió el tema de la carta aporte, ¿no? Que se va a entrar en 3 meses y luego otros 3 meses y luego otros 3 meses, puede ser, o sea, no estoy cerrado, ¿no? Ojalá que sea así en pro de los usuarios. La autoridad quiere consultar inventarios y saldos. Esto se ejecuta hasta que se cierran los pedimentos virtuales. Sí, claro. Si tienes un cliente OEA, se puede tomar 20 días, claro. Por lo tanto, la información de estos reportes está desfasada. ¿Cómo afecta lo que busca? Bueno, va a estar desfasada lo nuevo, pero lo que ya haya cerrado, pues ya debe estar ahí, ¿no? O sea, eso es importante. O sea, a lo mejor al día, si estás en octubre, pues no vas a ver lo de octubre, perdón, si estás en octubre, pues no vas a ver lo de octubre porque eso se cierra hasta noviembre, ¿no? Pero vas a ver lo de los meses anteriores. O sea, es en función, si la autoridad te hace un requerimiento, bueno, pues sabes que es por este motivo, no está concluido porque es lo mismo si va y te revisa ahorita, ¿no? Físicamente, pues no tiene los pedimentos de cierre, pues, no ha concluido el mes, ¿no? El plazo, dice el plazo de transmisión de 48 horas, a partir de qué momento se computaría si se indica la información restante, deberá enviar máximo al pago del pedimento. No, pues es al máximo al pago del pedimento. O sea, lo otro ya debe estar, por ejemplo, vamos a suponer un número de parte. Un número de parte, la descripción, la cantidad, esa la tienes que tener registrada, la unidad de medida la tienes que tener registrada ya. Eso sería en el plazo de 48 horas. Haces la operación, entonces ya se va a generar un saldo, le vas a poner el número del pedimento, etcétera. Entonces eso va a ser antes de que se pague el pedimento. ¿Me pudieran, por favor, indicar si hay un grupo de ustedes por WhatsApp? Creo que sí, pero bueno, yo no tengo ese dato, pero aquí a lo mejor te lo pueden proporcionar. Bueno, eso sería todo. Creo que hay muchos temas relevantes y vamos a tener una capacitación, ahí podemos profundizar un poco más en el tema, ¿no? Aquí ya, de hecho me excedí el horario, ¿no? Pocas veces, pero bueno. Bueno, valió la pena, ni modo, tantas preguntas y tantas dudas, ¿verdad? Ahorita que mencionaron lo de WhatsApp, sí tenemos pero es la comunidad TLC.
Les paso por ahí información y es a través donde se pasa toda la información. De todos modos, sí vamos a generar, yo creo que un WhatsApp, una comunidad de aquí de Hagamos un Trueque de los que siempre estamos, ¿verdad? Muy bien, sí lo vamos a hacer. Eh, Muchísimas gracias, Ricardo. Le voy a ceder la voz a nuestros panelistas, que los veo que quieren comentar desde hace rato. Entonces, adelante, doctor Máximo. Me adelanto a mi amigo Héctor, que siempre lleva la delantera, porque terminando mi comentario, querido doctor don Ricardo Méndez, me voy a tener que salir. Este, felicitarlo a Ricardo como siempre. Y yo tengo alguna No duda. vemos su cámara, doctor. Se nos fue. A ver, perdón. Ya volvió, perfecto. Oh, sí, ya volví. Decía yo, felicitar. ¿Qué pasa cuando estos incumplimientos se dan reiteradamente? ¿Y qué pasa en las reincidencias en la cuestión de incumplimientos de las obligaciones, Ricardo? Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Bueno, mire, la empresa puede tener requerimientos, en el número de requerimientos, a veces hay un requerimiento, por ejemplo, que no hizo el pago, un requerimiento que no tuvo la opinión positiva, un requerimiento que no cumplió el porcentaje, a lo mejor sí lo cumplió, un requerimiento porque no dio de alta un proveedor, un requerimiento porque el representante legal tiene opinión negativa. Entonces, hay requerimientos que pueden subsanarse a la brevedad, ¿no? Oye, a ver, tienes la opinión negativa porque, oye, es que no presentaste la anual. Ah, pues hay que presentarla, ya está positiva, ya se cumplió con la obligación y la autoridad obviamente te resuelve. El punto es, cuando no se cumplen, ¿no? Ahí sí se inicia el procedimiento de cancelación. O sea, lo que pasa es que hay algunos supuestos que la autoridad te emite requerimiento y te avisa que el requerimiento, pues obviamente es positivo porque no inició el procedimiento de cancelación. Entonces, en el procedimiento de cancelación, ahí ya no puedes aplicar los beneficios. En un requerimiento puedes aplicar la forma de pago 21, es decir, puedes gozar del crédito, pero ahí tienes ese pendiente de cumplir tu obligación, pero una vez que se inicia el procedimiento de cancelación, ahí ya pues, prácticamente tienes que pagar el IVA y no puedes gozar del crédito. Muy bien, me queda muy claro, Ricardo. Este, bueno, como siempre, pues una felicitación amplísima por todo el cúmulo de conocimientos que tienes y como nos los transmites, que nos los dejas a nosotros realmente muy digeribles. Como siempre, un abrazo, mi felicitación y sigue por esa ruta porque realmente eres una potencia en materia de comercio exterior y en materia aduanera. Muchas Pues felicidades y un ahí abrazo. siguiéndole los pasos, doctor. No, 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 has superado cualquier pasos que yo dé, y lo digo con toda honestidad y con toda modestia, ¿eh? Muy bien, Ricardo. Y perdón, pero sí me tengo que salir después de esta felicitación y les dejo a don Héctor, que siempre es muy sesudo en sus comentarios y lamento no escucharlos en esta ocasión. Un abrazo a todos y al público que nos está viendo. Gracias. Gracias, doctor Máximo. Adelante, maestro Héctor. Pues únicamente me sumo a la felicitación que el doctor Carvajal hace para el doctor Méndez. Evidentemente, el tema que aborda es de la mayor relevancia y de la mayor actualidad. Muestra de ello es el número tan grande que hubo de participantes. Es uno de los estrellas del trueque y siempre tiene mucho quórum.
porque es muy atinado en sus comentarios. Ricardo, yo tengo verdadera preocupación por la reforma en cuanto a dos temas específicamente. Uno de ellos es el espacio tan cortito de tiempo que dan para ajustarnos a la reforma. Estamos hablando de noviembre, ya tiene que estar funcionando, y el plazo que se da para que tú registres tus operaciones de 48 horas. Evidentemente es un ideal que busca la autoridad de tener la información lo más actualizada posible, pero para las empresas que buscan estar operando y que pues luego viene el estar al corriente, les va a causar muchísima problema e inquietud, inclusive dentro de la comunidad. Esta reforma, el incremento de los porcentajes de retorno de mercancías sensibles, el plazo que se tiene para el registro de las operaciones y actualizar el anexo 28, y ha causado mucho escozor, pero me preocupa muchísimo el tema relacionado con el acceso, la clave del usuario y la clave de acceso, porque ya de alguna manera diste luz ahorita en que te van a dar acceso, pero eso no significa que puedas entrar a todo. Va a ser aquello relacionado con la materia competencia de la autoridad que va a estar vigilando el cumplimiento de la obligación. Pero, ok, va a ser relacionado con eso. ¿Y qué seguridad tenemos en el uso que le dé la información el personal de la administración, tributaria? Es pregunta, ¿eh? Sí, entiendo, la preocupación, que de hecho, por ejemplo, dice acceso en línea, pero tampoco te dice que debe de ser las 24/7, porque, pues, oye, la autoridad no trabaja las 24 horas, ¿no? O sea, es decir, a lo mejor yo puedo decir, ¿sabes qué? Pues te voy a dar acceso de 7 de la mañana a 7 de la tarde, que no se menciona ahí. eh, y pues es lo mismo, o sea, también lo que voy es, por ejemplo, sabemos del, por ejemplo, el hackeo que tuvo hace tiempo el SAT. Eh, de la información, por ejemplo, que se recopila a través de las auditorías. O sea, ¿qué se hace con esa información? Aquí, si alguien la tiene o no, si la venden, si hacen otro uso, pues en realidad, digo, yo pues lo desconozco, ¿no? Entonces, eh, ciertamente no hay como una garantía, ¿no? Así te firmen algo, de que, se vas, Un es acuerdo de únicamente para motivos confidencialidad. exacto, de las facultades de supervisión, ¿no? Este, ese es uno de los puntos, ¿no? O sea, no hay ninguna garantía. Por eso les pongo los otros escenarios donde también se presenta esa situación. Y a lo mejor ahí, porque hay muy pocas empresas, pues no generaba tanto ruido. Pero lo que sí puedo visualizar es que si revisamos las obligaciones que se han impuesto son para sectores muy, muy sensibles, por ejemplo, los casinos. O sea, quiere decir que nos están dando un tratamiento de casino, ¿no? De juegos y sorteos. O sea, imagínense, ¿no? De brindar ese acceso ilimitado a la autoridad, ¿no? En el sentido de 24/7, aunque no lo menciona, pero este, sí es un tema interesante, ¿no? Claro que sí, pues muchísimas gracias, Ricardo. Esperemos que en el curso que des de actualización de reglas generales tengas un poquito más de información por parte de la autoridad, a ver qué orientación nos dan al respecto. Pero sí es preocupante el hecho del acceso que tengan a los sistemas de las empresas y el indebido uso que pudieran dar a esa circunstancia. Pero bueno, ya está dado el palo, ahora a ver cómo nos lo sobamos. Exacto.
Pues muchísimas gracias. Estamos en contacto y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, pues aquí les dejamos en el WhatsApp los datos del curso, del taller que va a ser el próximo miércoles exactamente. Si tienen información, pues les podemos, o tienen alguna duda, les podemos hacer llegar más información. Como siempre, agradecerte, Ricardo, tu participación. Y vamos a entregar el reconocimiento TLC Magazine México y hagamos un trueque. Otorgan el presente reconocimiento al doctor Ricardo Méndez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Cambios en las Reglas Generales de Comercio Exterior el día 23 de octubre de 2024. Lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y la directora general, la maestra Daniela Martínez. Muchas gracias a todos por conectarse. Preguntaron por ahí si hay comunidad o grupo de WhatsApp. Me lo llevo de tarea y les comentaré la siguiente semana. Yo creo que sí, seguramente lo vamos a hacer. Y estamos aquí al pendiente. Que la pasen muy bien. Nos vemos el próximo lunes. Gusto saludarlos. Nos vemos. Hasta luego. No olviden que los pueden ver repetir en todas las redes de TLC Magazine, de TLC Asociados y de Trade No College. Hasta luego. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.